Decía, me están lanzando inmediatamente. Bueno, Fernando. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos al lanzamiento del libro Convención Internacional de los Derechos del Niño, Estudios y Experiencias en Chile y Latinoamérica a 30 años de su vigencia. Queremos agradecer la presencia de todos en este primer encuentro virtual organizado por el Centro UC de la Familia. Les pedimos seguir las normas de comportamiento enviadas por la organización. En segundo lugar, queremos saludar al señor decano de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, el señor Gabriel Boxan, y la directora del Centro UC de la Familia y editora de la obra que estamos presentando, señora Carmen Domínguez Hidalgo. Saludamos también a los autores del libro que nos están acompañando y nuestros expositores invitados. Para dar inicio a este evento, se dirigirá a ustedes el decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el señor Gabriel Boxan. Muy bien, estimadas autoridades presentes, profesora Carmen Domínguez Hidalgo, que es profesora de nuestra facultad y directora del Centro UC de la Familia y editora de esta obra que estamos presentando hoy, señora Beatriz Ramos, profesora de la Universidad Católica del Uruguay, señor Carlos Martínez de Aguirre, profesor de la Universidad de Zaragoza, señor Cristian Lepín, profesor de la Universidad de Chile, y señoras y señores que nos acompañan tan gentilmente en esta ceremonia en línea. Lo primero que quiero es darles una muy cordial bienvenida a esta presentación del libro Convención Internacional de los Derechos del Niño, Estudios y Experiencias en Chile y Latinoamérica a 30 años de su vigencia. Este es un tema que me alegra mucho poder presentar en estos breves minutos, porque es un tema de vital importancia para el mundo académico y también, por supuesto, muy especialmente para la Universidad Católica. Y esto queda manifiesto del hecho de que esta obra que estamos presentando hoy recoge exposiciones efectuadas en el mes de enero del 2019 en nuestra universidad, en un congreso titulado 30 años de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Fue un congreso muy concurrido, muy exitoso y que por lo tanto es muy importante que terminen recogiéndose sus intervenciones en esta obra tan importante. Como sabemos, la convención fue aprobada en 1989 en la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue promulgada en Chile el 14 de agosto del año siguiente. Entonces estamos justamente cumpliendo los 30 años, sea que computemos el año del Congreso o el año de la publicación del libro, coincide perfectamente. Y la importancia de este tema, por supuesto, no es solo el hecho de estar presentes en torno a este congreso y en torno a esta publicación, sino que se trata de un tema que justamente para nuestra universidad tiene una importancia mucho más amplia. En primer lugar, porque desde la visión antropológica de nuestra universidad existe una protección de los derechos de los niños, y yo quisiera traer a colación sencillamente la interpelación evangélica que aparece, como bien es sabido, en el Evangelio de San Mateo, eh, que señala, les leo literalmente, señala: los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y entonces añade el Evangelio, dice: el rey le responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Esta interpelación entonces se traduce en preocuparnos con especial rigor, con especial énfasis en aquellos pequeños de nuestros hermanos, aquellos que son los niños y que justamente, dada su posición dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro del contexto en que se ven comprometidos para su formación, para su educación, para su crecimiento, están especialmente propensos a una serie de dificultades, de desafíos, y que por lo tanto esto debe ser reconocido también al nivel de nuestras preocupaciones en materia jurídica. Y por eso yo quiero destacar el rol que en esta materia tiene el Centro de la Familia UC, pues permite promover a través de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio todo lo concerniente a esta materia. Y en esto yo quiero agradecerle toda su iniciativa, sus bríos y su compromiso con nuestra visión antropológica a la profesora Carmen Domínguez, que hoy nos acoge también con tanto entusiasmo.
Y también quisiera destacar, por supuesto, la relación de esta materia con otras disciplinas muy presentes en esta área. El derecho internacional, por supuesto, estamos hablando de una convención, el derecho administrativo, la manera en que se implementa esta convención en el ámbito nacional, sea en Chile, sea en otros países, el derecho constitucional, entre muchas otras aristas. Y por supuesto yo quisiera destacar en nuestra facultad la presencia práctica que tiene la preocupación por los derechos de los niños, pues en nuestra clínica jurídica hemos desarrollado una línea específica dedicada a la protección de los derechos de los niños, con un rol que yo quiero destacar muy importante de la profesora María Elena Santibáñez y de todo su equipo, dentro de la clínica jurídica dirigida actualmente por el profesor Rodrigo Azócar. Entonces, en las actuales circunstancias, la protección de los derechos de los niños adquiere un especial relieve que hoy todos juntos reunidos a través de esta maravilla de las plataformas electrónicas estamos celebrando. Fíjense ustedes que hoy no es cualquier momento para reflexionar sobre estos aspectos. La modificación de las circunstancias de convivencia social producidas por el coronavirus y todo lo que esto involucra, y sus repercusiones a nivel familiar, educativo, de amistades personales o de amistad cívica, de salud y de tantas otras perspectivas, abre nuevos horizontes y sin duda va a permitir ir avanzando en la promoción de vínculos cada vez más justos relativos a los niños de nuestra patria y también del mundo entero. Entonces, sin querer extenderme más en estas breves palabras introductorias, celebro que esta iniciativa haya tenido lugar en nuestra universidad y en nuestra facultad, y le agradezco nuevamente a la profesora Domínguez, a todo el equipo editorial y a todos los colaboradores que con sus reflexiones publicadas en esta obra permiten que nosotros podamos proyectar a través de ella nuevos aportes para esta materia tan relevante. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Le agradecemos sus palabras. A continuación, daremos inicio a la presentación de nuestros invitados. En esta oportunidad nos acompañan Beatriz Ramos, profesora titular de Derecho de Familia, Sociedad Conyugal y Sucesiones de la Universidad Católica de Uruguay, Carlos Martínez Aguirre, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, Cristian Lepín, académico y coordinador del programa de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Daremos inicio a la primera exposición a cargo de la profesora Beatriz Ramos. La profesora es doctora en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, máster en Derecho con énfasis en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, escribana pública y actualmente es profesora titular del grado y posgrado de Derecho Privado 1 y 4 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y profesora titular de alta dedicación de grado y posgrado de Derecho de Familia y de Derecho Filiatorio y Derecho Sucesorio en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Además, es académica de número en la Academia Nacional de Derecho de Uruguay. La académica expondrá sobre la dignidad del niño. El micrófono lo tiene silenciado, profesora. No, no se escucha. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí. Bien, perfecto. Bueno, quiero agradecer muy especialmente a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, la Pontificia. Quiero agradecer muchísimo a la directora del Centro de Familia, a la doctora Carmen Domínguez, a la profesora Carmen Domínguez. Realmente quiero también manifestar mi gusto, mi enorme placer de estar aquí con amigos como son Cristian, como es Carmen, como es Carlos, es decir, realmente es un gusto. Y además
participar de la presentación del libro, de este libro tan interesante, ¿verdad? Que realmente, luego de leerlo, de leer gran parte de las ponencias, me ha subyugado en algunos aspectos. Bueno, yo en realidad voy a referir, como es una presentación, básicamente a algunas de los trabajos, de los artículos del libro, porque de acuerdo a lo que pude extraer de su lectura, el libro tiene como objetivo, el libro en sí persigue una evaluación del impacto de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, ese impacto que ha tenido en los países latinoamericanos y en especial en Chile, ¿verdad? Me ha parecido realmente relevante el tema, porque a 30 años medir el impacto de algo que tiene, y además medirlo en los distintos países, es realmente una empresa ambiciosa. Aquí lo que se hizo es recibir los trabajos de doctrina de primer nivel, realmente, y yo me gustaría, primero que nada, recordar que todo esto tuvo un proceso, ¿verdad? La convención tuvo un íter, llegamos luego de todo un proceso, y allí hay en el medio de ese camino, en un medio que se da en el año 1959, tenemos la Declaración de los Derechos del Niño. Y allí se plantea algo que es fundamental como consecuencia de esta declaración, se plantea la necesidad, la finalidad de que los niños tengan infancia feliz. Es decir, que puedan tener una infancia feliz y eso gozarlo en su propio bien y en el bien de la sociedad. Esto realmente es importante porque en realidad uno se pone a pensar que la niñez en sí misma está como destinada a ser feliz, para ser individuos que posteriormente puedan ser, por lo menos plenos, que puedan ser seguros. Es decir, feliz es un término muy relativo, pero claramente se refiere a una niñez donde efectivamente puedan gozar de los placeres y ponerle los límites que también hay que ponerle a todo niño, pero que tengan el amor, que tengan el afecto, que estén en un clima de comprensión, y que los padres los puedan, la familia, los puedan educar, cuidar, de manera de ayudarlos a lograr un proyecto de vida. Yo creo que eso es fundamental. A todo esto, a fines del siglo XX, se aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y esta convención, básicamente, está compuesta por más de 50 artículos, además ha sido ya ratificada por más de 190, ha tenido una ratificación por más de 190 países. Y en este trabajo, que se trata de, luego de tantos años, de 30 años, ¿no? Pensemos lo que es 30 años, todos los cambios que han habido en estos 30 años, los cambios sociales, los cambios económicos, los cambios legislativos. 30 años es un periodo importante de tiempo. Bien, ¿qué impacto tuvo? Y la profesora Carmen Domínguez, yo no me voy a referir al trabajo de ella, pero no lo puedo eludir, no porque sea la coordinadora, sino porque busca y encuentra algo que es esencial en este trabajo, que es, el trabajo es sobre la protección de la normativa de la infancia en Chile. Y en realidad ahí la doctora Domínguez describe un proceso de aprobación de normas y creación de instituciones, pero lo que también podemos decir que lo leía y pensaba, esto es un reflejo de lo que pasa en otros países. Muchas cosas de lo que la profesora Domínguez plantea en ese artículo prácticamente son reflejos de cuestiones que pasaron, que ocurrieron en nuestro país. Y ella lo visualiza como un camino sinuoso,
con aciertos y errores, y dice, en el presente no todo es error, ni en el pasado, en el presente, perdón, no, en el pasado no fue todo error, ni en el presente es todo acierto. Pero llega a conclusiones verdaderamente interesantes, como que la acción estatal exclusiva es absolutamente insuficiente. Luego dice que toda la evolución refleja una ausencia de trabajo efectivamente interdisciplinario y coordinado, y ve que al derecho le corresponde un importante rol en la respuesta estatal, en materia en cuanto a ello se traduce en la aprobación de leyes o normativas, pero la respuesta no solamente, la ley por sí misma no va a solucionar claramente todos los problemas de la infancia. Claramente en eso, la formación o la integración de estructuras adecuadas es fundamental. Yo voy a poner algo que se extrae un poco, no al estilo de lo que plantea la doctora Domínguez, pero de cómo ese camino es sinuoso e incluso muchas veces cómo creadas las instituciones. En realidad me he dado cuenta y he seguido en varios periodos, ¿verdad?, de cambios gubernamentales, de cambios de administración, donde verdaderamente quienes las autoridades de los que tienen que llevar adelante, de los organismos, ¿verdad?, que refieren a las políticas de infancia, esos organismos que realmente deberían ser tan importantes, sin embargo, son prácticamente los últimos en ser designados. O sea, existe más en nuestro país, por ejemplo, expectativa en quién va a ser el presidente de ANCAP, o el presidente que refiere a todo el tema de combustibles, o el presidente de UTE, o que tiene que ver con todo el tema de la electricidad, que en quién va a ser el presidente de la institución que refiere a las políticas de infancia. Entonces, esto ya nos da a nosotros una pauta de que existe legislación, de que la legislación se ha ido renovando, bien, mal, estamos de acuerdo en algunas cosas, en desacuerdo en otras, hay instituciones, pero realmente muchas veces no está en el primer plano de la acción, como debería ser, ¿verdad? El trabajo de la profesora Domínguez, que en definitiva pone en el centro de todo ese proceso al niño, y dice, bueno, esto tiene que servir para el niño, para que los niños, para que realmente tanto las leyes como las políticas, como las estructuras gubernamentales tienen que tener como centro a los niños, es realmente complementado, realmente un gran trabajo de coordinación en este libro, porque es muy bien complementado con el trabajo realizado por la excelente jurista argentina, la doctora Úrsula Basset. La profesora Basset plantea todo el sistema en su trabajo, todo el sistema de protección integral llamado a ser del niño un ciudadano, y plantea toda esa evolución en términos de sistema y plantea esas sutilezas que tiene esta evolución, llegando a decir en determinado momento, bueno, está muy bien todo el tema del reconocimiento de los derechos del niño, pero a veces el tema y sin dejar de lado, por favor, el tema de los derechos, bueno, hay que poner también en el centro al niño, si no esto se transforma en una gran discusión de juristas, de interpretación, de cómo se aplica tal derecho, que es muy importante, pero el centro, cómo aplicamos y cómo logramos que ese niño realmente tenga aquella infancia feliz, aquella infancia plena, en términos de un niño que vive con dignidad. Llegamos entonces en este trabajo a, bueno, por supuesto, este tema, claro, yo quiero dejar bien claro que tienen mucha importancia las convenciones, mucha importancia
los tratados y desde luego el ordenamiento jurídico interno. Yo me he preguntado muchas veces, ¿qué genera una ley? Porque una ley, una norma, no siempre es consecuencia de algo que pide a gritos la sociedad. A veces la sociedad no lo está demandando. A veces incluso la norma precede de alguna manera, tiene una visión más de proyección y precede a la misma, a las mismas demandas de determinados grupos. A veces el legislador, a veces, no siempre, pero hace como una cuestión de futuro, se proyecta en el futuro. Y acá a mí me parece que en esa proyección que hace el legislador del futuro, y que todavía no es una necesidad, que la sociedad visualice, ¿verdad? Visualice, como por ejemplo podría ser la privacidad o algunas cuestiones que en principio no se visualizan en su real dimensión. ¿Qué importancia tiene la ley en esta sociedad? Es decir, cuando un determinado grupo, ¿verdad? O se reconocen derechos, esos derechos, ¿en cuánto inciden en el resto de la sociedad? Es decir, ¿en cuánto incide que yo una situación la recoja en una ley? ¿En cuánto incide la posibilidad de que algo esté reconocido como bueno por la ley? Este es un gran tema. Y este es un gran tema, y es un gran tema porque pone en el marco de la cuestión la importancia que tienen las convenciones, muchas veces las leyes, le dicen al resto de la sociedad, esto es lo esperable, esto es lo bueno, hasta aquí, este es el límite o es el punto al que queremos llegar. Es decir, ¿hasta cuánto impone el hecho de que algo se transforme en instrumento legal? Bueno, en general la Convención de Derechos del Niño ha sido prácticamente repetida en algunas normas. Yo, por ejemplo, les sugiero ver el Código de la Niñez y Adolescencia del Uruguay, y en el primer capítulo prácticamente hay una repetición. Recoge los derechos, recoge el principio del interés superior del niño, prácticamente tomando en cuenta muchos elementos de la Convención. Yo diría que está repitiendo en algunos casos el tema de la Convención. Por lo tanto, incide como que va bajando, ¿verdad? La Convención baja de alguna manera, integra el ordenamiento jurídico de los países, pero luego se va instrumentando. Claro, como bien dice la doctora Domínguez, y como bien plantea la doctora Basset, bueno, todo esto va llegando en la medida en que las estructuras son adecuadas, en la medida en que efectivamente se apliquen por personas con conocimientos técnicos y en medida que todo esto tenga una cuestión, una visión interdisciplinaria. Yo pienso, en definitiva, qué importante sería a veces no empezar por concepciones teóricas frente a una norma, sino realmente empezar o en alguna instancia y en ese proceso multidisciplinario que hablaba la doctora Domínguez, qué importante sería muchas veces ver si la norma en sí, lo que estamos estructurando, resulta aplicable. ¿Cuántas veces se hacen leyes fantásticas y luego salen los juristas a los medios de comunicación y salen los políticos a los medios de comunicación diciendo lo maravillosas que son, pero cuando ustedes las van a aplicar tienen severos problemas de aplicación, no solamente a nivel judicial, sino también y fundamentalmente a nivel de las estructuras que están más cercanas a estos grupos más vulnerables. Entonces, ¿cuánto más interesante sería en estos temas tan importantes que tienen que ver con personas vulnerables y fundamentalmente con frágiles, ¿no? Vulnerable en el sentido de frágil, empezar por ver la posibilidad de la aplicación de la norma, la posibilidad, cómo tendría que ser, digamos, ese elemento tenerlo en cuenta. No digo de empezar por el final, pero sí tener en cuenta la aplicación futura, la posibilidad de aplicación futura para que no tenga un planteamiento totalmente teórico, que no resulte de interés para los grupos que va a dirigir. Bueno, en sí todo este planteamiento que hacen la doctora Domínguez y la doctora Basset, que es realmente digno de leerse, porque realmente es
profundo, llega a las raíces, se complementa en el tema que debo dar con el trabajo de la doctora Ilva Hoyos. La jurista colombiana, Ilva Hoyos, trata todo el tema de la dignidad del niño en relación con el interés superior del niño. Bueno, yo creo que no es, dado que además el interés superior del niño es un principio, como todos sabemos, un principio rector de la Convención, ¿verdad? Allí la doctora Hoyos plantea magistralmente, bueno, algo que es muy interesante, ¿no? Yo creo que hay que leer en profundidad estos artículos, pero allí ella plantea varios conceptos que son dignos de reflexionarse. Por lo menos plantea que el interés superior, de acuerdo a una cantidad de cuestiones relacionadas con la Convención, no solo resulta aplicable a los niños con carácter individual, como comúnmente pensamos, el niño con carácter individual o el interés superior del niño, sino que también, y aquí está el gran tema, tiene en cuenta al grupo, es decir, el carácter general, el interés superior del niño considerado no solamente el interés superior de un niño en particular y del caso en particular de un niño en particular, sino también el grupo. Por consiguiente, entonces, dice que los estados tienen la obligación de evaluar y tener en cuenta como consideración primordial el interés superior de los niños como grupo o en general en todas las medidas que conciernen. Es muy interesante el trabajo porque además hace un trabajo de argumentación jurídica fantástica. Permanentemente tiene en cuenta en su trabajo la observación 14/2013 del Comité de los Derechos del Niño, y allí plantea algo muy interesante con relación a la argumentación jurídica, es decir, cómo es fundamental que el juez la tenga que tener en cuenta, es decir, tiene que argumentar jurídicamente y manifiesta que no basta con afirmar en términos generales que hubo consideraciones que prevalecieron frente al interés superior del niño, en el caso de que esté discutiendo la aplicación o la colisión de esto con otro principio, sino que se deben detallar de forma explícita todas las consideraciones relacionadas con el caso en cuestión y se deben explicar los motivos por los que se tuvieron más peso en ese caso en particular. Y esto no siempre se hace. O sea, muchas veces nosotros vemos fallos judiciales que no se explica por qué se tomó, por qué tuvo más peso una determinada decisión y no otra. Es decir, ¿por qué tuvo más peso, un derecho más que el otro, cuando ambos están en colisión? Es decir, que la fundamentación debe de explicar en forma verosímil el motivo por el cual el interés superior del niño no era lo suficientemente importante como para imponerse ante otras consideraciones. Muchas veces decimos, no, pero esto es en base al interés superior del niño. Y a veces no se tiene en cuenta esto. Bueno, lo que ella dice es, y lo que dice el comité es, no, ojo, miren que tienen que plantear también por qué no se tomó esa consideración. Entonces el interés superior del niño tiene que tener un correlato con la argumentación jurídica propia de las decisiones judiciales. En el final del trabajo de la doctora Hoyos, plantea cosas muy interesantes, plantea incluso los límites que puede tener el interés superior del niño. Esto es un concepto que quiero destacar, porque dice que en ese límite hay que buscar una objetividad determinada por la finalidad de la plena efectividad de los derechos del niño. Es decir, que además de implicar una debida argumentación jurídica, además que el juez tiene que dar una debida argumentación, exige ante todo la justicia de dar a cada uno lo suyo, es decir, el derecho. Plantea y hace un recuento de las veces que la Convención refiere a la dignidad y
e identifica que lo hace la Convención del año 89, la Convención del Niño del año 89, en 8 oportunidades, refiere a la palabra dignidad. Y las enumera, ¿no? Dice, no las voy a enumerar acá por razones de tiempo, pero enumera todos los artículos donde se refiere a la dignidad. Y allí ella hace un estudio de la dignidad en pocas palabras, en forma resumida y de una forma que resulta muy claro para quien lee, y todos sabemos que solo quien tiene claras las cosas puede transmitirlas en forma clara, y la doctora Hoyos lo logra en un tema bastante complejo como es la dignidad. Y yo, en esa cuestión filosófica que ella plantea, dice, hablando de la dignidad, dice, y resalta el carácter intrínseco e inherente de este atributo del ser humano. Es un atributo del ser humano en tanto ser racional, ¿verdad? Y entonces ella refiere a ese atributo intrínseco e inherente que es a su vez intangible e irrenunciable, algo que tenemos que tener en cuenta, y que se predica, por tanto, de una realidad objetiva, es para el individuo de la especie humana. Su dimensión moral, desarrollada sobre todo a nivel doctrinal y jurisprudencial, a partir de la íntima conexión que ésta tiene con la libertad y con la que se resalta, siguiendo a Kant, la autonomía de la persona y la capacidad que tiene como sujeto moral para establecer leyes universales. Ahora bien, al ser humano entonces, el ser humano tiene una eminencia, es o excelencia de ser y eminencia o excelencia de valor. Es un ser humano, en la medida que es un ser humano tiene valor, y que le viene dada, ¿por qué? ¿Por qué tiene este valor? Por su naturaleza racional y por su pertenencia a la especie humana. Esto es fundamental. El hecho mismo de que yo pertenezco a la especie humana está relacionado totalmente con la dignidad. Es una cuestión. Recuerdo al jurista chileno, el constitucionalista Nogueira Alcalá, cuando plantea todo el tema de la importancia de la dignidad en un trabajo que hizo para nuestra Universidad Católica, y plantea, bueno, es el paraguas del cual de alguna manera dependen o se derivan los derechos humanos, ¿verdad? Es decir, hay que tener siempre en cuenta la dignidad, como lo ha tenido en cuenta la Constitución española u otras normas en América como la chilena. Pero además, insiste Hoyos, y en este trabajo, la idea de que la concreción del interés superior del niño, y esto es lo importante, exige dar un paso más allá al proceso de justificación. O sea, no solo yo tengo que justificar, no solo tengo que fundamentar, no solo tengo que argumentar jurídicamente, el juez tiene que hacerlo, sino que este proceso de justificación exige un paso más allá, porque el contenido del interés, y esto es importante, el interés del niño, no se delimita con criterios de carácter procedimental, sino por la realidad objetiva, la excelencia que le corresponde como niño, como integrante de la especie humana. Este es un tema fundamental. Ahora, uno se plantea, y yo no quiero quitar más tiempo, creo que lo breve es mejor en la idea fundamental, ¿no? Vuelvo al principio, todo este tema de la dignidad, ¿no? El niño, ¿cuándo siente que se respeta su dignidad? Nosotros, a veces hay personas, no es mi caso, pero a veces hay personas que creen que porque el niño es niño, puede ser sujeto de una cantidad de cuestiones que por razones de edad no puede discernir. Entonces, se le puede hacer a un niño determinados desplantes, o tratarlo sin determinada consideración, o creer que es un ser que está solamente para jugar y no se lo involucra, no se le da a veces un trato, a veces incluso en hogares bien formados, el trato que merece como ser humano. Muchas veces esto sucede. Hay como una especie de
bueno, es un niño, ¿no? En ese término que acá en el Uruguay dicen, ah, pero es un niño que es un adulto en formación. En consecuencia, lo que estamos claramente planteando, y esto a mí me parece importante, que ese adulto en formación hay elementos fundamentales que tienen que ver con su dignidad. Bueno, lo primero es el derecho a la vida. Este tema no es el tema objeto de mi trabajo, pero si hablamos de dignidad, tenemos que respetar el derecho a la vida de toda persona humana. Esto en primerísimo lugar, ¿verdad? En esto será una de las principales cuestiones del interés superior del niño. Si el niño no llega a nacer, bueno, directamente si no tenemos, si la persona, si no llegamos a tener a una persona, bueno, entonces ya el derecho a la vida como elemento fundamental. Pero conjuntamente con el derecho a la vida, y acá hay una gran importancia, como lo que decía la doctora Domínguez, y ahí el rol del Estado es fundamental, el derecho que tienen los niños a integrar una familia. Es muy interesante cuando uno analiza el derecho a ser parte de una familia, al derecho a integrar una familia, al derecho, cómo las convenciones, por iguales sujetos a veces vulnerables, no utilizan la palabra a vivir en familia. Yo no encontré claramente un derecho tan definido como vivir en familia que lo tienen los niños, cuando uno está refiriendo a las personas de la tercera edad, que también, obviamente, al ser personas e integrantes de la especie humana, tienen toda la dignidad, no se habla de vivir en familia, se habla de integrar, se habla de compartir, pero no de vivir, porque ahí hay otros valores como la autonomía y otros valores que son sumamente también importantes para el sujeto que ya llegó a una determinada edad. Con respecto al niño, a vivir en familia, porque es el ambiente naturalmente, creo, y en mi experiencia, mejor para que un niño se forme. Claro, en la familia, cuando la familia tiene una elemental armonía. Puede tener problemas, pero tiene que tener una elemental armonía, y en esa elemental armonía tiene que hacer que el niño pueda ser niño, que el niño tenga una infancia, realmente infancia, y que pueda ir formándose como persona, como sujeto, en beneficio de toda la sociedad. Ese derecho a vivir en familia, que muchas veces, obviamente, y no voy a entrar en este punto, pero bueno, la familia de origen, por supuesto, todos tenemos el derecho a vivir en nuestra familia de origen, pero también está el tema de que cuando nuestra familia de origen no es la adecuada o nos han abandonado, obviamente ahí entra la responsabilidad estatal. Y ahí la responsabilidad del Estado es nada más ni nada menos, está relacionada con la dignidad del chico. Porque efectivamente, cuando el Estado le tiene que lograr otra familia, lo tiene que insertar, le tiene que dar una inserción familiar al niño, esto tiene una relación directa con la familia, con la dignidad. Cuando el Estado tiene que trabajar en materia de adopción, cuando tiene que trabajar en el tema, involucrarse y realmente insertar al niño en el medio familiar, bueno, miren, ahí está trabajando con la propia dignidad del niño. Si nosotros, y esto hay que ser muy conscientes, y esto tiene que ver en parte con lo que planteaba la doctora Domínguez, y esto tiene que ver con el éxito que tienen estas instituciones en parte de la infancia, para luego que logremos una sociedad feliz. Si el Estado esto no lo hace en tiempo, en forma, y buscando el procedimiento con mayores garantías para el niño y para la sociedad, allí el Estado y allí la institución no habrá tenido en cuenta ese elemento primordial que es el elemento dignidad. Yo quedo por aquí porque estoy deseando, es decir, que el término dignidad no es un término teórico, no, esto se tiene que tener en cuenta en todo momento por parte de las instituciones y no solamente por parte del Poder Judicial al tomar la decisión. Dejo por aquí mi intervención porque realmente además
estoy deseosa de escuchar a los otros expositores. Muchas gracias por la posibilidad y felicito a la Universidad Católica de Chile, a la doctora Carmen Domínguez por haber llevado adelante este libro, que no lo duden, va a ser de muchísima importancia. Nosotros aquí en el Uruguay empezamos con un proceso de mejora de todas las normas en materia de derecho de familia, que efectivamente tendremos en cuenta sin duda toda este libro. Les puedo asegurar que ha sido y será muy importante en toda en lo que viene el futuro inmediato de la legislación de familia, fundamentalmente en el Uruguay. Muchas gracias. Queremos agradecer a la profesora Ramos. La segunda intervención se encuentra a cargo del profesor Carlos Martínez de Aguirre. Él es doctor en Derecho de la Universidad de Zaragoza y licenciado en Derecho de la Universidad de Navarra. Actualmente es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza. Ha sido profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de la Extremadura, presidente de The Family Watch, Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, y presidente de la International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family. El académico expondrá sobre una mirada a la Convención de Derechos del Niño desde la perspectiva de familia. Muchas gracias. Me van a permitir, antes de empezar con mi intervención, yo en este tipo de actividades, que me parece, comentábamos antes, que han llegado para quedarse, siempre echo de menos una cosa, y ahora la he echado de menos 2 veces ya, es el aplauso. Me hubiera gustado poder aplaudir al decano cuando ha terminado, me hubiera gustado poder aplaudir a la profesora Beatriz Ramos cuando ha terminado. Les aplaudo ya desde ahora, aunque sea con la palabra, pero me gustaría decirlo así, me gustaría aplaudirles a los dos, porque realmente han sido intervenciones interesantes. Y como pasa con las buenas intervenciones, la de la profesora Ramos, me daban un poco ganas de dejar de lado lo que tenía preparado y entrar directamente en el diálogo intelectual con muchas de las cuestiones que ha planteado. Pero me voy a centrar en el tema que tengo asignado. Y quiero empezar dando las gracias, empezar ahora ya de verdad, a la Universidad Católica que nos acoge y a la profesora y buena amiga Carmen Domínguez por invitarme a participar en la presentación de este libro, en tan buena compañía como las de la profesora Beatriz Ramos y el profesor Cristian Lepín, a quienes tengo la alegría de volver a saludar, aunque sea virtualmente, a través de la pantalla. Y volviendo al libro, quiero felicitar a la profesora Carmen Domínguez como impulsora y editora del libro y a todos los autores de esta obra importante que arroja luces sobre la aplicación de la Convención de Derechos del Niño en Chile y más allá de Chile. Me parece muy interesante en la concepción de la obra el planteamiento interdisciplinar, que es especialmente relevante cuando hablamos de niños y adolescentes. Podríamos hablar además de una doble interdisciplinaridad, una interdisciplinaridad interna, porque hay autores que provienen de diversas profesiones jurídicas y de diferentes ramas del derecho, pero también una multidisciplinaridad externa, porque no solo hay juristas, hay médicos, hay psicólogos, hay sociólogos, hay educadores, y hay también en el libro perspectiva internacional, y aquí destacaré los trabajos de 2 acreditadas expertas en la materia, como son las profesoras Úrsula Basset de Argentina e Ilva Hoyos de Colombia, y sus aportaciones claramente enriquecen el volumen. En el libro se puede apreciar en qué se ha avanzado en la aplicación de la Convención en estos 30 años, pero también, y esto me parece que es digno de ser subrayado, cuáles son los problemas que hay todavía que solucionar, y algunos de esos problemas los encontramos también en España. Digo que esto es muy importante porque para resolver eficazmente los problemas el primer paso es identificarlos. Y en este punto, el trabajo de la profesora Domínguez sobre la evolución de la protección normativa del niño en Chile centra muy bien el problema, como ya se ha dicho. La verdad es que son muchas las cuestiones que suscita la lectura del libro y más aún las que suscita la propia Convención. Yo me voy a detener más que en una cuestión concreta en un punto de vista que afecta a muchos de los contenidos decisivos de la Convención y que además es objeto de tratamiento particularizado en varias de las aportaciones que se contienen en el volumen presentado. Me refiero a la perspectiva de familia, que es una perspectiva que no es una perspectiva forzada, sino que es la más natural cuando se habla de niños, niñas y adolescentes.
A ello dedica el libro su capítulo 2, bajo el título La familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros. Pero el tema se encuentra de una forma o de otra en casi todos los meritorios trabajos que forman parte de este libro. Me parece que puede ser oportuno hacer un breve balance que nos sirva como punto de partida. El primer dato es conocido, esta es la convención que cuenta con un número mayor de países adheridos, son 196, en realidad falta solo Estados Unidos. Además, las ratificaciones se produjeron con mucha rapidez y eso hizo que la convención entrara en vigor también muy rápidamente, antes de que transcurriera un año, aunque en el lado negativo hay que mencionar también un altísimo número de reservas formuladas por los estados signatarios. Y en muchas ocasiones esas reservas merman la eficacia real de la convención en los países respectivos. También hay que destacar que la Convención es un tratado vinculante para los estados que la han ratificado, no una mera declaración de buenas intenciones como era, pese a su innegable importancia, la Declaración de Derechos del Niño de 1959, que también ha mencionado la profesora Ramos. Para seguir adelante con este balance inicial, voy a usar el que hizo hace unos años la Oficina Internacional Católica de la Infancia en un documento titulado Llamamiento Mundial para una nueva movilización en favor de la infancia. El documento, tras afirmar que la Convención marcó un momento histórico porque ha permitido una nueva mirada sobre el niño, y tras decir que efectivamente gracias a la Convención se han producido progresos reales y constatables, afirma que muchos de los compromisos contraídos mediante la firma de esta Convención están lejos de ser respetados. Y en concreto denuncia, y ahora la cita es textual, niños soldados, niños trabajadores en condiciones ingratas y peligrosas, niños abusados, violados, objetos de toda forma de violencia, niños obligados a huir sin cesar, con o sin familia debido a las guerras, el hambre, los cataclismos naturales, niños abandonados y rechazados por todos, obligados a vivir en la calle, niños brujos, sin educación, sin patria, sin documentos, niños que debido a la fragilidad de las familias, la urbanización masiva, la degradación del medio ambiente, la globalización que incrementa las desigualdades, se han hecho más vulnerables. Todos estos niños, sigue este documento, tienen algo en común. Han sido desarraigados. Desarraigo físico, a veces brutal, de sus países o del lugar en el que deberían haber crecido. También desarraigo psicosocial, más íntimo, causa de un choque aún más profundo cuando no reciben amor ni son escuchados, cuando viven al margen de una familia o de la sociedad, cuando no se inscriben dentro de una descendencia heredera de una colectividad humana vinculada a su cultura y a su historia. Estos niños se encuentran desarraigados de un espacio de vida humana indispensable, de la posibilidad de crecer equilibradamente en un ambiente de respeto afectuoso y verdadero. Hasta aquí lo que es la cita de este documento, que me parece especialmente interesante. Y voy a enlazar precisamente con este concepto de desarraigo, porque me parece que es un concepto que evoca el primer ámbito de arraigo del niño, que es la familia. Y un breve repaso al texto de la Convención demuestra que en el planteamiento de esta Convención la familia juega un papel de primer orden en el desarrollo del niño y, por tanto, en el respeto de sus derechos. Esta idea es subrayada en muchos de los trabajos que integran el libro y se manifiesta claramente en el preámbulo de la Convención, que expresamente afirma, y vuelvo a citar textualmente, que la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Y a continuación sigue diciendo, el niño, para el pleno y armonioso desarrollo, debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Luego estas afirmaciones no se quedan en el preámbulo, sino que pasan al texto articulado. No voy a cansarles con una exposición detallada de todos los lugares en el que el texto articulado recoge esas menciones a la familia. Pueden encontrar una relación extensa y completa en el trabajo riguroso, bien documentado y equilibrado de Marcela Acuña en este volumen. Pero por mencionar algunos, por ejemplo, el artículo 5, que obliga a los estados a respetar las responsabilidades, derechos y deberes de los padres, que son quienes deben orientar a sus hijos en el ejercicio de los derechos contenidos en la Convención, o el artículo 7, que afirma el derecho del niño a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, artículo 8, que impone a los estados la obligación de respetar las relaciones familiares del niño, el artículo 9, que dispone que los estados han de velar porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, y también el 14, el 18, el 20, 22, 27, 29, etc. Como pueden ver,
De diferentes formas y a diferentes efectos, la Convención reconoce el papel primordial que corresponde a la familia en el desarrollo del niño. Y en esto, la Convención no hace más que reconocer una realidad que podemos expresar diciendo que la familia es el medio ambiente adecuado para el desarrollo del niño. Un entorno natural, altísimamente especializado, diseñado para proporcionar al niño desde su nacimiento la protección que precisa y para satisfacer sus necesidades físicas y también, y eso es lo propio de la especie humana, sus necesidades intelectuales, volitivas y afectivas. Si me permiten decirlo así, también porque la imagen me va a ser útil más adelante, en la familia el niño se encuentra como el pez en el agua. Y me parece claro que una lectura no sesgada, sin prejuicios de la Convención, conduce a esta conclusión. Cabe también, sin embargo, hacer otra lectura diferente de la Convención en clave dialéctica, que contrapondría los derechos del niño y los de la familia, como si la afirmación de la personalidad del niño debiera tener como consecuencia inevitable el debilitamiento de la familia. Y no han faltado voces en este sentido, algunas para aplaudirlo y otras para advertir sobre ese riesgo o rechazarlo. Vale la pena detenerse brevemente en esta cuestión, que me parece que puede servir para resaltar algunas de las contradicciones o paradojas que están presentes en nuestra cultura jurídica y en nuestras sociedades. Ciertamente, en presencia de lo que podríamos llamar patologías familiares, por ponerles un ejemplo claro, casos de violencia intrafamiliar contra los niños, lo que procede es intervenir para remediar esa situación y si hace falta llegar a extraer al niño de ese núcleo familiar e insertarlo en otro núcleo familiar que cumpla adecuadamente su función mediante una adopción o lo que en España sería un acogimiento familiar. Y noten ustedes que en estos casos, en la adopción o en el acogimiento familiar o en instituciones paralelas a esta, volvemos a recurrir a mecanismos de carácter familiar para hacer frente a las necesidades del niño. Es decir, hay un acuerdo bastante extendido de que hay ocasiones en las que es inevitable extraer al niño de su familia, pero que entonces lo mejor es colocarlo en otro ambiente familiar, porque ese es el mejor para él. Y solo en los casos en los que esto no es posible, se recurre a la institucionalización del niño, que como sabemos no es la mejor solución, aunque en ocasiones sea la única disponible. Esto exige procedimientos rápidos y eficaces, y esos procedimientos rápidos y eficaces no siempre existen, entre otras cosas porque no es fácil encontrar el equilibrio entre el respeto al derecho a la vida familiar del niño y a ser cuidado por sus padres y la protección del niño frente a patologías familiares. También aquí el libro contiene aportaciones muy interesantes como las de Leira Bolognesi y Carla Morales. El problema que denuncian lo tenemos también al menos en parte en España y la verdad es que no es fácil resolverlo. Sin embargo, no me voy a referir a estos supuestos de patologías familiares. Voy a hablar de lo que podríamos llamar la normalidad de la vida familiar. Y es que en la Convención cabe encontrar efectivamente una cierta tensión entre el fomento de la autonomía del niño y la necesidad que el niño tiene de especial protección que le es brindada por la familia y que en ocasiones puede suponer una limitación de su autonomía. Esta tensión responde, en primer lugar, a las diferentes posturas que concurrieron en la elaboración del texto de la Convención. Una que hacía hincapié en la necesidad de protección y otra que enfatizaba el fomento de la autonomía. Aquí vale la pena subrayar el estudio de esta materia en la redacción de la Convención realizado en el libro por Araceli Ornelas, quien concluye que de haberse planteado la exclusión de los padres por parte del Estado, hubiera sido imposible obtener el consenso necesario para firmar la Convención. Me parece un estudio muy documentado, muy interesante, como todos los del libro. Más allá de esto, que es cierto, de esa tensión, me parece que esta tensión responde también a algo que es común a muchos tratamientos legales de la situación de los menores y en general del régimen jurídico de la minoría de edad. Me refiero a la pretensión, que en muchos aspectos es justificable, de dar un tratamiento legal homogéneo a situaciones que por naturaleza son heterogéneas y sobre todo cambiantes. En efecto, de acuerdo con el artículo 1 de la Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, y a ese niño se le aplica el texto de la Convención y el conjunto de derechos contenidos en ella. Sin embargo, me parece que conviene reparar, y es evidente, que no es lo mismo, a efectos de muchos de estos derechos, que el niño tenga una u otra edad, porque su capacidad natural de conocer y querer es muy diferente. Pero precisamente de esa capacidad natural de conocer y querer depende directamente no solo la posibilidad real de ejercitar los derechos,
sino incluso de disponer realmente de lo que podríamos considerar como el sustrato, que es presupuesto necesario de alguno de esos derechos. Así, por ejemplo, no hay duda de que todo niño, todo ser humano menor de 18 años y mayor también, tiene derecho a la vida, artículo 6, y eso es independiente de su edad y de su desarrollo. Sin embargo, la libertad de expresión del artículo 13 o la de pensamiento del artículo 14 presuponen un determinado desarrollo intelectual que no existe, por ejemplo, en un recién nacido. No solo para ejercitar estos derechos, sino directamente para tener un pensamiento propio susceptible de ser expresado. Y eso es el presupuesto necesario de estas libertades. Así, esos derechos carecen de contenido propio en relación con muchos de esos niños, los de las edades más bajas, mientras que tienen pleno sentido en los menores más cercanos a la mayoría de edad, en los adolescentes, por ejemplo, a los 16 o 17 años. Y esto enlaza con la distinción que recoge en el libro, muy acertadamente, la profesora Úrsula Baset, entre derechos de elección y derechos de protección, que es una distinción que efectivamente puede ser muy útil para el análisis de la Convención desde la perspectiva que estoy indicando. Que esto es así viene a ser reconocido implícitamente en la Convención por el artículo 14.2, cuando dispone que, y cito textualmente, los Estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres de guiar al niño en el ejercicio de su derecho, y aquí estamos hablando de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, de modo conforme a la evolución de sus facultades. Perder de vista que el niño es un ser humano en proceso de progresiva adquisición de la plenitud de sus capacidades lastra la interpretación y aplicación de estas reglas como en general de todas las reglas relativas a la edad. Por eso es preciso, por así decir, contextualizar conceptualmente los diferentes derechos que recoge la Convención para determinar en cada caso en qué niño está pensando. En todos, como ocurre con el derecho a la vida, principalmente en los recién nacidos, como ocurre con el derecho a ser inscrito inmediatamente después del nacimiento, del artículo 7, o en menores que se van aproximando ya a la mayoría de edad, en adolescentes, como ocurre con la libertad de expresión o de pensamiento. En esta sede, me parece que una idea clave es la de que a menor edad, más protección. Y la mayor protección entraña limitación de la autonomía legal de unos niños que en realidad carecen de capacidad natural para ser autónomos. A la inversa, a mayor edad, menos necesarios son los mecanismos de protección, mayor debe ser la autonomía legal, entre otras cosas porque la finalidad de todo este proceso es que al llegar a los 18 años el menor sea ya por completo autónomo, legalmente, pero sobre todo intelectual, volitiva y afectivamente. Y no lo conseguirá si no le hemos ayudado a que lo sea, aumentando progresivamente su ámbito posible de actuación autónoma. También aquí el papel de la familia es clave. En la familia es donde se le protege y es en la familia donde el niño y el adolescente aprende a ser autónomo. Y el éxito de la familia reside precisamente en conseguir que cuando pase adulto sea efectivamente autónomo. Y en este ámbito la contraposición entre familia y niño sería tan artificiosa como contraponer pez y agua, o como pretender que para que el pez pueda ser autónomo lo que hay que hacer es sacarle del agua, porque si no sería, si me permiten ustedes el neologismo, hidrodependiente. Y como he dicho antes, si el agua está contaminada, lo que hay que hacer es regenerarla o cambiar al pez de agua, pero no sacarle del agua, no dejarle sin agua. Así pues, hay un proceso natural de desarrollo del niño durante el que aprende a conocer y a ejercitar sus derechos en el marco de una familia en la que encuentra ámbitos crecientes de autonomía y que mientras tanto le ofrece la protección adecuada a su desarrollo. Esto se complementa con la idea de que el apoyo y la protección que brinda la familia son más necesarios incluso en edades cercanas a la mayoría de edad, cuando los problemas o decisiones a los que debe hacer frente son más importantes. Para comprar un piso hace falta más madurez que para comprar caramelos, y por tanto podemos dejar que compren caramelos solos niños a quienes ni se nos ocurriría dejar que compraran un piso. Y cuando se prescinde de esta idea es cuando se producen paradojas y contradicciones, porque se acaba limitando la autonomía para decisiones poco relevantes y en cambio ampliándolas para las más importantes. De manera que, por ejemplo, y pienso ahora en problemas que se han planteado en derecho español, hace falta permiso por escrito de los padres para ir de excursión con el colegio, pero no para abortar, como algunos proponen y como pasó aquí durante unos años en España, cuando esto último, el aborto, puede marcar mucho más decisivamente la vida de la niña que una excursión con el colegio. Y en este caso lo que se hace es privar a esos menores cuasi adultos de la protección y de la ayuda que siguen necesitando y precisamente cuanto más lo necesitan. Y yo creo que el problema es que el derecho no sabe muy bien qué hacer con el menor ni cómo tratarle muchas veces, y de ahí estas contradicciones y paradojas.
Resolver adecuadamente la tensión entre autonomía y protección es sin duda uno de los retos que tiene el tratamiento legal, no solo de los menores, sino también de las personas afectadas por una discapacidad psíquica. Voy terminando ya, para no agotar el tiempo que tenía asignado. Si el problema básico al que me refería antes es el del desarraigo del niño, la mejor forma de protegerle es cuidando su arraigo. En primer lugar, en la tierra en la que ha nacido, que es la familia. Es ahí donde puede aprender a ser progresivamente autónomo de acuerdo con las etapas de su desarrollo, rodeado de la protección y del cariño adecuado a esas mismas etapas. No más protección, porque eso limitaría no solo su autonomía, sino sobre todo su capacidad de aprender a ser autónomo, pero tampoco menos de lo que necesite en cada momento, porque sigue estando necesitado de una protección específicamente adaptada a su desarrollo. Por tanto, la forma primordial de garantizar la protección del niño es proteger su medio ambiente natural, que es la familia. Propiciar que nazca, crezca, se desarrolle y se haga autónomo en el marco de una familia estable que le proporcione la protección que precisa en cada momento. Si la mejor forma de proteger a los peces es cuidar el agua, la mejor forma de proteger al niño es cuidar de la familia que cuida de él. Permitir a la familia desarrollar adecuadamente su función, apoyarla, eliminar obstáculos, no ponerle dificultades. Me gustaría repetir esa cita que he leído antes del preámbulo de la Convención porque me parece especialmente significativa. La familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Muchas más reflexiones, datos, ideas y propuestas pueden encontrarse a lo largo de este magnífico libro. A mí me ha servido para pensar, me ha servido para repensar, me ha servido para aprender, me ha servido para discrepar y para estar de acuerdo, pero en todo caso me ha servido para entablar ese diálogo intelectual que es la seña de identidad de todo buen libro. Es una aportación importante y por tanto una buena noticia. Primero para Chile, y no solo para el derecho chileno, sino para Chile en general, por la interdisciplinaridad que caracteriza a su contenido. Pero también es importante para todos los interesados a nivel global en la Convención de Derechos del Niño y en su aplicación práctica. Por eso quiero acabar felicitando muy sinceramente a todos los autores y a la editora e impulsora, a la doctora Carmen Domínguez, por un trabajo bien hecho. Muchas gracias. Queremos agradecer al profesor Carlos Martínez de Aguirre. Finalizaremos esta presentación con la intervención del profesor Cristian Lepín. Él es doctor en Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho con distinción máxima de la Universidad de Chile y licenciado en Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Académico y coordinador académico del Programa de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El profesor expondrá sobre los derechos de los niños en el contexto judicial. Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Católica, al señor decano, Gabriel Borsac, a la profesora Carmen Domínguez, que cierto, tiene toda esta iniciativa de coordinar este magnífico libro, a todo su equipo, por cierto, porque además hacer esta presentación tampoco es algo fácil, pareciera que todo en el mundo virtual es más sencillo, pero evidentemente que tiene ciertas complicaciones. Como dice el profesor Carlos Martínez de Aguirre, llegó para quedarse, algo que estamos aprendiendo y que estamos trabajando. Por cierto, es una gran oportunidad también para compartir con grandes juristas y amigos como son la doctora Beatriz Ramos y el doctor Carlos Martínez de Aguirre, a quienes cierto, admiro por su trabajo y que cada cierto tiempo nos encontramos en actividades en distintas partes que se organizan en distintos países. Bien, en primer lugar, evidentemente que lo primero, a mí me toca comentar el capítulo tercero. Esto es una empresa difícil en la que nos colocó la
profesora Domínguez, porque la verdad es que la obra es bien completa, es un trabajo magnífico, bien logrado, bien escrito, bien estructurado también, pero nos deja en una situación compleja porque hay que comentar varias cosas, varios temas, varias reflexiones que nos genera este trabajo, y en solo 20 minutos, y ya creo que va uno, así que cada vez se hace más complejo, y aún después de los grandes juristas que me han precedido. El trabajo mezcla, yo creo, esta obra. Felicito también a la editorial Thomson Reuters. La verdad es que no, si uno hace una revisión de trabajos sobre este tema, son bien pocos, la verdad. Pero sí, en el último tiempo se han publicado trabajos de gran calidad, y este es uno de ellos. Creo que yo elegí en este caso, nos dio la posibilidad la profesora Carmen Domínguez, el capítulo 3, que se refiere a los derechos de los niños en el contexto judicial, que consta de 5 trabajos, 5 capítulos, o 5 artículos, si se quiere tomar desde ese punto de vista, de gran calidad, y donde uno ve la riqueza de esta obra, porque ya se ha mencionado que tiene trabajo de juristas de nivel internacional, como la profesora Úrsula Basset, Ilva Hoyos, el profesor Isaac Rabillat, entre otros, por mencionarlo. No lo puedo mencionar a todos, es una obra que tiene una gran cantidad de trabajos. Por cierto, el trabajo magnífico de la editora, ¿cierto?, que abre el texto. Pero esta riqueza dogmática, de gran experiencia académica, también se complementa con trabajos de personas que son operadores del sistema, pero a la vez estudiosos del mismo, y por lo tanto tiene una gran riqueza práctica también. No se agota esto en análisis dogmáticos, en análisis teóricos que no traen consecuencias. Por el contrario, cada uno de estos trabajos nos coloca frente a varios problemas prácticos que en cierta medida terminan siendo un obstáculo para la defensa de los derechos, para la protección de los derechos de los niños. En ese contexto, la idea de analizar el derecho de los niños en el contexto judicial me surge a partir de mi experiencia también como abogado. En algún minuto también fui abogado y curador en algunas causas incluso emblemáticas, solo por mencionar 2 casos que son bien conocidos, y lamento mencionarlos por el apodo de los niños, porque lamentablemente es así. Si lo mencionara por los nombres, la mayoría de los que nos están escuchando, lo más probable es que ni siquiera sabrían de quién estamos hablando, pero hay 2 causas emblemáticas que tienen que ver con protección de derechos de los niños, que son las causas del conocido Cizarro y del Loquín. Son 2 causas bien emblemáticas que reflejan la crudeza de este tema, digamos, la crudeza de tener o carecer del medio idóneo, como señalaba, o ideal para el desarrollo de un niño, como es una familia, y una familia que le pueda brindar esa posibilidad. Ya lo señalaba el profesor Martínez de Aguirre, ¿cierto? Esta situación evidentemente que nos lleva a que el análisis, además del necesario análisis interdisciplinario, es necesario un análisis también desde el punto de vista de los operadores del derecho, y no un análisis como muchas veces se hace en nuestro medio, que queda entregado a los políticos y a las personas que ocupan cargo, incluso en algunas instituciones de defensa de los niños, y que poca experiencia o escasa experiencia práctica tienen en ellos, y mucha menos formación. En este sentido también hay un reconocimiento ahí a instituciones como la Universidad Católica, que también esto también es fruto de muchos trabajos o instancias de formación, como diplomados y otros programas de posgrado, y también en el caso de algunos autores también corresponden a la Universidad de Chile. Pero claro, eso no se debe agotar ahí. Es importante la formación en esta materia. Si lo que realmente nos importa es el bienestar de los niños, no nos podemos quedar solo en el análisis teórico. Pues bien, voy a hacer referencia breve, por cierto, porque son 5 trabajos, y en el tiempo asignado a los trabajos que me correspondió analizar, sin perjuicio de haber hecho ya un comentario general respecto de la obra. En primer lugar, el trabajo de Alejandra Hermosilla sobre la tarea del juez en la observancia del principio de corresponsabilidad parental. Aquí la autora nos coloca un tema de suyo relevante, la reforma de la ley 20.680 en el año 2015,
que se refiere a la denominada ley Amor de Papá, que recibió un nombre acá bien ciudadano, como se conoce ahora, pero que establece una serie de principios y consagra específicamente este principio de corresponsabilidad parental en que ambos padres deben participar de modo equitativa en la crianza de los niños. La autora acá nos plantea el desafío de que esto se pueda materializar, digamos, judicialmente y no se quede en un principio meramente pragmático, ¿cierto? O una declaración sin un contenido real. De ahí es la importancia, digamos, que es lo que deberíamos promover todo y especialmente la judicatura, que ambos padres se comprometan de igual forma en la crianza y de manera equitativa en la crianza de los niños. Lamentablemente, este principio que se consagra no tiene un correlato en la práctica, es decir, cómo ejecutamos o cómo podemos hacer cumplir este principio. La verdad es que solamente, y como bien lo señala la autora, nos remite a algunas instituciones en particular, como pueden ser la pensión de alimentos o el cuidado personal de los niños. Pero no hay una acción específica y el problema se centra muchas veces en aquel de los padres en que ha quedado privado de los cuidados parentales porque se ha asignado al otro, digamos. El padre no custodio, como se denomina, ¿cierto?, en la doctrina española, o podríamos decir el que no tiene el cuidado personal del niño en nuestro derecho. Ese padre evidentemente que queda con dificultades de participar de manera equitativa si el padre o la madre que tiene a cargo el niño no se lo permite, digamos. Tomar decisiones tan cotidianas como, o tan relevantes también como pueden ser para efectos de los niños y de su desarrollo, el colegio, la religión, en fin, una intervención quirúrgica, las vacunas, por ejemplo, algo que hoy en día que estamos en una crisis sanitaria puede cobrar mayor importancia, ¿cierto? El hecho de que un niño tenga sus vacunas, sobre todo en una situación de crisis sanitaria como la que se vive hoy en día. Si uno de los padres, el que tiene a cargo el cuidado, evidentemente toma decisiones sin considerar al otro, la verdad es que nuestro derecho existen muy pocas posibilidades de lograrlo. Creo que ahí hay una crítica bien importante, que evidentemente que la primera alternativa es resolverlo vía legislativa, ¿cierto? A través de un cambio legal. Además es muy propio de nuestra cultura, digamos, que resolver la mayoría de los conflictos mediante una reforma legal. Claro que es una alternativa, es posible, no es algo que represente costo ni presupuesto, hoy en día que todo se mide en base a los presupuestos, es algo que se puede modificar y que se puede establecer. Pero mientras ocurra eso, también es importante que los distintos operadores del derecho, a través de las distintas instancias que se desarrollan en familia, como son la mediación o como son las decisiones judiciales, la misma intervención de los abogados, porque la crítica principal acá es a la judicatura en cuanto no aplica el principio, pero la realidad, y Carmen podrá estar de acuerdo conmigo, porque el rol que también desempeño actualmente como abogado integrante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, ya por tercer año, y que Carmen también lo ha realizado, implica un cierto límite. Uno no puede escapar de las peticiones que formulan las partes, porque es lo que determina en la competencia, tanto en primera y en segunda instancia muchas veces más restringida, porque la competencia está determinada por lo que apelaron las partes. Por lo tanto, si los abogados, que son los principales operadores en el sistema jurídico, no incorporan como peticiones, tanto en las demandas como en las contestaciones que puedan formular, no incorporan estos temas, la verdad es que la judicatura poco puede realizar, aun cuando tenga, en el caso de la judicatura de familia, especiales, digamos, competencias de oficio. El segundo artículo realmente también ya lo mencionó, incluso el profesor Martínez de Aguirre, se refiere a los obstáculos procesales en el restablecimiento del derecho a vivir en familia de Leira Bolognesi y de Carla Morales. Es un magnífico trabajo, me parece muy bien logrado y que nos refleja una serie de puntos o nudos críticos que señala la autora respecto al problema que se plantea con la adopción, digamos, y con los procedimientos de adopción. El cambio puede ser legislativo y de hecho también lo plantean ella, pero también convengamos que esto también es un problema práctico, o sea, el juez
los distintos operadores, si vamos a estar constantemente dilatando los procedimientos y que las medidas de protección previas al procedimiento de susceptibilidad de adopción duren un tiempo casi indeterminado o se prolonguen durante años, evidentemente que vamos a estar privando y vulnerando en definitiva los derechos de los niños y el principal derecho, que es a vivir en familia. Este derecho consagrado, y como ya lo han mencionado mis predecesores en el uso de la palabra, que está consagrado en la Constitución, en la Convención de Derechos del Niño, si bien no en términos tan explícitos como debería estarlo, digamos, aun cuando la Convención en el preámbulo hace esta referencia muy clara a la importancia de la familia en la vida de los niños, más bien se deduce de un conjunto de artículos que dan prioridad a los padres para poder hacerse cargo de la crianza y educación de los niños, pero hubiese sido mucho mejor en el ámbito una posición más clara, como podría ser la del artículo 8 de la Convención Europea, ¿cierto?, de Derechos Humanos, que ahí me parece que hay algo mejor logrado. Pero volviendo al trabajo de las autoras, me parece que dan en el clavo, como se dice comúnmente, en cuanto a los puntos críticos, es decir, esta dilación extrema de los procesos de medida de protección, y otro punto que aun cuando se tenga un cambio legislativo, me parece que tiene que ver con un cambio cultural, que es esta visión casi a ultranza de mantener a los niños en su familia de origen, aun cuando no le brinden los apoyos necesarios, aun cuando no sean el medio idóneo, como señalaba recién el profesor Martínez de Aguirre, ¿cierto?, en cuanto a este ejemplo que nos señalaba en cuanto al agua, ¿cierto?, en que deben vivir los peces, digamos. Y haciendo esta comparación con lo que significa para la vida de los niños el entorno familiar. Entonces, si bien yo creo que todos podemos estar de acuerdo en la importancia de la familia, en el rol primordial que debería tener la familia de origen, la familia biológica, pero también no podemos cerrar los ojos frente a una realidad que cada vez nos golpea más fuerte, digamos, y que hace que los niños, por interés y por esta aplicación del principio de subsidiariedad, como lo señalan las autoras, de parte de la judicatura y de otros intervinientes, es de prolongar la permanencia de los niños en su familia de origen, incluso llevando a extremos de rechazar la susceptibilidad de adopción después de varios años de tramitación, con niños que llevan años institucionalizados, con niños que en su familia de origen han sido víctimas de maltrato, de abuso sexual y de otras situaciones de especial gravedad. Entonces, evidentemente que cuando pensamos en una familia, estamos pensando también en una familia de origen que sea idónea, digamos, que el Estado pueda apoyar, incluso en los casos en que no tengan los recursos económicos para poder hacerse cargo responsablemente de la crianza de los niños. Pero no podemos cerrar los ojos frente a la realidad cruda, ¿cierto?, como ha manifestado incluso los distintos informes que se han hecho respecto a la denominada Comisión Cenames, que ha hecho 2 informes ya en que queda claro la situación en que se encuentran los niños que viven en las residencias del Sename en nuestro país, que es la institución pública a cargo de la protección de los niños. O sea, no voy a alargar en eso porque ya la mayoría lo conoce, pero para nuestros amigos, el informe señala situaciones graves de abuso sexual, de maltrato, en fin, de una serie de vulneraciones al interior de residencias del Estado, que el Estado debe proporcionar a través de esta institución que es el Servicio Nacional de Menores. Si bien, bueno, ayer se votaba el texto legal y hay otros textos como el de garantías que deberían ir en el sentido de avanzar en reconocer y garantizar los derechos de los niños, el riesgo que corremos si no cambian las prácticas, si no está la gente idónea para hacerse cargo de esto, es terminar con instituciones similares simplemente con otro nombre. Y yo creo que de ahí también podríamos recalcar la importancia de este texto, que nos hace ver la realidad y que a veces es muy cruda. O sea, el negar, el prolongar esta medida de protección, y con esta idea termino respecto de este trabajo, tratar de llevar a ultranza, el mantener a los niños en su familia de origen, termina siendo más vulneratorio de sus derechos y les priva de la posibilidad real de tener una familia.
que es un derecho que deberíamos garantizar. El tercer trabajo que me corresponde comentar, y son similares con el cuarto en cuanto a la materia que tratan, es el derecho a ser oído de niños y niñas pequeños, de María Paz Rivero. También un trabajo muy, muy interesante, en que nos pone en la situación que muchas veces damos por alto, pasamos por alto en cuanto a que los niños se les escucha, pero a partir de cierta edad, considerando su madurez, en España o en otros países también, y en Chile la práctica más similar, a partir de los 10, 12 años se les escucha, y cuando son adolescentes normalmente el juez tiende a homologar incluso lo que ellos han señalado. Este trabajo nos obliga a reflexionar respecto a qué pasa con los niños pequeños, es decir, recién nacidos o cercanos a los 5 años, que dice que en la mayoría de los casos que se han pesquisado no se les escucha, digamos. Bueno, la convención, también lo señala la autora en este caso, nos obliga a escucharlo de alguna otra manera, aunque no sea a través del relato directo, que evidentemente que no están por su edad en condiciones de hacerlo. Y ahí habrá que recurrir, evidentemente, como se plantea, a las otras disciplinas que nos pueden colaborar en ese sentido. Especialmente a la psicología y al psicoanálisis, incluso plantean una propuesta que es bastante interesante de analizar. El cuarto trabajo se refiere a rescatar la voz de los niños y adolescentes, una propuesta de modelo de representación jurídica desde el enfoque de los derechos humanos de Oriel Ahumada. Este trabajo lo que nos invita a la reflexión y también establece una propuesta de representación jurídica técnica, ¿cierto? No solo la participación material del niño en la audiencia, que ya es un tema a analizar, digamos, porque la realidad es que de este análisis del texto que hemos revisado o que estamos comentando, uno puede darse cuenta que desde el punto de vista teórico, del consagrar ciertas normas, evidentemente que los niños han tenido un avance desde la implementación de la entrada en vigencia de la Convención de Derechos del Niño. Pero desde el punto de vista práctico, del punto de vista material, la verdad es que todavía estamos muy, muy al debe. En nuestro derecho, y ahí se centra también el análisis de este trabajo en el artículo 19, el rol del curador ad litem, que es una figura que muchas veces, como señala la autora, se utiliza solamente en términos formales, es decir, para cumplir un requisito se designa un curador, se le designa en un momento procesal que la verdad es que es casi, si bien lo dice la ley, yo creo que igual se puede de alguna manera implementar de otra forma, se le designa en la audiencia preparatoria. Básicamente nuestro sistema de familia tiene dos audiencias, independientes que sean procedimientos especiales, son audiencias orales, una primera audiencia que es preparatoria de juicio y una de juicio propiamente tal. Y en la audiencia preparatoria es donde se realiza todo el proceso de discusión y de ofrecimiento de prueba. Si recién ahí se designa un curador, ese curador solo va a poder intervenir ya después en la audiencia de juicio, una vez que está definido todo lo que se tiene que realizar en la audiencia de juicio. Ya prácticamente no tiene posibilidades de ofrecer pruebas, no tiene posibilidades de hacer peticiones. Entonces, procesalmente, el momento en que se les designa no corresponde a poder realizar un rol activo en la representación de los derechos de los niños. Lo que termina siendo, como señala el trabajo, una situación bastante formal. Por último, para no excederme en los tiempos, profesora Domínguez, respetarlos casi en el tiempo exacto que me han señalado, el último trabajo es el de Ivonne Castro, que se refiere al diagnóstico de intervención para la infancia vulnerada en Chile, y que tiene como respaldo un trabajo de campo y donde nos señala algunas cifras en cuanto a la forma en que se realizan los distintos informes que dan cuenta de la vulneración de derechos o maltrato infantil por las instituciones, digamos, que intervienen. Sería bueno también señalar, a propósito de este trabajo, que en materia de infancia en nuestro país hay una cantidad impresionante de instituciones que intervienen, digamos. Si ese trabajo no se coordina y si ese trabajo no se coloca en función de un resultado, la verdad es que gran parte de esa institucionalidad pasa a ser un poco ociosa
Y no lo digo de modo con la intención de descalificar a los distintos funcionarios que trabajan en estas instituciones, que muchas veces lo hacen con especial vocación, pero que la realidad no les corresponde a ellos, sino que les corresponde a las instancias político-administrativas pertinentes enfocar ese trabajo en función de un resultado real, digamos. Y no solamente tener una hiperexplosión de instituciones que básicamente ya en algún minuto, la verdad es que ya nadie conoce los nombres, y más aún cuando se utilizan algunas siglas que dejan a varios de los operadores también sin conocer ni siquiera a las instituciones que se relacionan. Por lo tanto, aquí hay una fuerte crítica en este trabajo a la forma en que se realizan, porque no existe consenso en la forma en que los distintos peritos o funcionarios públicos que emiten informes evalúan a los niños. O sea, no utilizan el mismo formulario de pregunta o no utilizan los mismos procedimientos. En fin, los criterios para evaluar muchas veces se basan, y lo señala muy crudamente, que en gran parte de los trabajos se basan, por ejemplo, en materia de maltrato infantil, solo en el relato de los niños, y eso evidentemente que sin una prueba o antecedentes objetivos puede llevar a tomar una decisión que no sea la que corresponda a ese niño o la necesaria para garantizar a ese niño realmente sus derechos. Incluso podría llevar a cuestionar o dejar fuera, digamos, del vínculo a uno de los padres, digamos, que es muchas veces lo que se utiliza. Creo que hay un trabajo ahí muy interesante. Además, en el caso de Ivonne Castro, es psicóloga y está dentro de este marco interdisciplinario que presenta el libro. Para terminar, solamente un par de conclusiones. Creo que este trabajo demuestra que hay gente capacitada, competente, estudiosa, con vocación, que puede hacer un gran aporte a la materia de infancia. Que ojalá en el futuro, y esto es más bien un deseo, ojalá en el futuro sean las personas que puedan participar en las distintas instancias legislativas y en las distintas instancias de dirección, de administración, de lo que tiene que ver con toda esta institucionalidad relacionada con la infancia, porque lamentablemente en nuestro país las decisiones y nombramientos en cargos tienen que ver más con situaciones políticas que con gente competente en el área, digamos. Yo no voy a descalificar a los distintos operadores o personas que ocupan cargo en las distintas esferas de la infancia, pero sí uno echa de menos que tengan esta preparación, digamos, que tengan este conocimiento de la realidad, porque eso facilitaría mucho el poder ir avanzando en garantizar los derechos de los niños. Simplemente felicito a la editora de esta obra, la profesora Carmen Domínguez. Felicito a cada uno de los autores por el magnífico trabajo que han realizado. Nos plantea una serie de desafíos. Aquí uno podría estar reflexionando por cada uno de estos temas bastante rato, y creo que ojalá podamos hacernos cargo seriamente, como lo han hecho, de los temas de la infancia, con gente que tiene experiencia y que tiene los conocimientos suficientes para hacerlo. Así que felicitaciones, profesora Domínguez, a la Universidad Católica y a la editorial por publicar este magnífico trabajo. Queremos agradecer al profesor Lepin por su excelente presentación. Para finalizar, las palabras de cierre a cargo de la editora del libro, la profesora de la Facultad de Derecho UC y directora del Centro UC de la Familia, Carmen Domínguez Hidalgo. Estimado decano, estimados profesores Carlos Martínez, Beatriz Ramos y Cristian Lepin, y estimados todos los que nos han acompañado en este acto. Tal como señalaban los anteriores expositores, esta pandemia, que obviamente nos ha venido a cambiar la vida, también nos ha cambiado para algunas cosas para bien, ¿no? Y una de estas es la posibilidad de realizar este acto y llegar a tantas personas, no solo en Chile, porque en este minuto nos están acompañando personas de varios países. Ya han hecho una espléndida reflexión en torno al libro los expositores y presentadores anteriores, así que no me quiero explayar en eso, sino que en estos breves minutos quisiera, por una parte, contextualizar este libro y explicar cuál ha sido su sentido y objetivo, y por supuesto agradecer.
Lo primero es decir que estuvimos varios meses intentando organizar esta presentación y esperando que pudiéramos hacerla presencialmente por distintas razones, tanto lo que vivió Chile a partir de octubre como luego, ¿no es cierto?, la pandemia, nos demostraron que iba a ser imposible poder hacer una presentación tradicional o clásica. Pero claro, acabamos de descubrir que quizás, ¿no es cierto?, esta es una forma más, ¿no es cierto?, finalmente más potente para poder hacer una presentación, dado el que hemos tenido el lujo, por ejemplo, de poder contar con dos grandes profesores como el profesor Carlos Martínez y la profesora Beatriz Ramos. Este libro surge, tal como el decano refería, dentro del contexto de el hecho de que el 2019 se cumplían 30 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, es decir, de la, ¿no es cierto?, masiva y contundente, ¿no es cierto?, adhesión a este tratado que, tal como recordaba el profesor Carlos Martínez, es el tratado internacional que más ratificaciones ha recibido en el mundo, y la necesidad de evaluar el impacto que la convención ha tenido, ¿no? Nosotros somos los que estamos aquí abogados, y bien sabemos que un trabajo permanente que se debiera hacer respecto de las reglas es preguntarnos si en definitiva, ¿cierto?, sus objetivos, sus fines se han cumplido, y si no es así, hacer, ¿no es cierto?, una revisión crítica de ello. Además, esto se insertaba dentro del aniversario de la creación del Centro UC de la Familia, puesto que el 2019 se cumplieron 10 años de su creación. Por lo tanto, quisimos conectar ambas fechas y organizar el Congreso Internacional que se realizó en enero de 2019, y donde hicimos una convocatoria abierta para que pudieran presentar trabajo, no solo profesores o académicos, no solo profesionales que vienen del mundo del derecho, sino que fuese abierta a profesionales de todas las disciplinas que trabajan con familia. El Centro UC de la Familia es un centro interdisciplinario, participan en él 7 facultades de nuestra universidad, su comité ejecutivo es interdisciplinario y todo nuestro trabajo lo ha sido durante estos 10 años, y por lo tanto, si algo hemos aprendido, es que no hay otra manera de acercarse a una reflexión profunda en torno a la familia, y lo mismo respecto de los miembros de la familia, como son los hijos y los niños, si no es en un diálogo interdisciplinario. Además, este libro se inserta en un trabajo que el centro inició ya desde el año 2016, enfocándose en infancia en concreto, y esto para conocimiento de los profesores extranjeros que nos acompañan y de los que nos están escuchando que son extranjeros, porque hemos tenido de alguna manera una alarma pública respecto de la realidad de los niños que están particularmente residencializados, que están, ¿no es cierto?, hoy en instituciones públicas, en Chile, ¿no?, donde, tal como recordaba el profesor Cristian Lepin, hemos tenido, ¿no es cierto?, una alarma pública por casos y realidades muy dramáticas de niños que están o han estado en esa residencia. Y por lo tanto, hay una alerta y una alarma pública por esa situación y por tratar de dotar a Chile de una institucionalidad en materia de infancia que es claramente precaria y que requiere de una revisión urgente. Y dentro de ese trabajo el centro inicia el 2016, entonces un enfoque muy directo en la infancia. Eso dio lugar a la publicación de un trabajo que tuvo mucho eco en los medios, que fue una radiografía de cuáles eran los nudos críticos que tiene la atención de infancia vulnerable en Chile, y luego hemos seguido y seguimos con este trabajo que fue realizar el Congreso Internacional y luego trabajar en la publicación de sus ponencias. El libro, por tanto, recoge
aportes de distintas disciplinas, aportes que tienen que ver con una reflexión nacional chilena, pero también con una reflexión desde Argentina, Colombia, México y por lo tanto también latinoamericana. Estas investigaciones, a estas invitamos también a otros profesores a incorporar algunas reflexiones que tenían por objeto hacer un marco de encuadre, y por lo tanto le agregamos las reflexiones que están al inicio del libro, que tienen por objeto, y ahí, ¿no es cierto?, se marcan las conferencias magistrales que nos dieron la profesora Úrsula Bassett y la profesora Ilva Hoyo, con ocasión del Congreso Internacional. Esta es, por tanto, una obra colectiva. Y como es una obra colectiva, hay muchos, no es sino producto del esfuerzo de muchos. Y por lo tanto corresponde, y creo que en esto me quisiera enfocar en estos últimos minutos, en el agradecer a tantos que han permitido que esta obra que hoy estamos presentando pueda ver la luz. Desde luego, en primer lugar, agradecer a nuestra universidad, la Universidad Católica, representada en su rector, a nuestra Facultad de Derecho, donde el Centro UC de la Familia se encuentra incardinada, y por lo tanto a su decano, a los 7 decanos que integran el Consejo Asesor de nuestro centro, porque esta obra no sería posible sino por el espacio de apoyo, de libertad, de reconocimiento que el trabajo del Centro UC de la Familia ha tenido permanentemente. En segundo lugar, agradecer a los profesores Carlos Martínez, Beatriz Ramos y Cristian Lepín, que aceptaron tan rápidamente y de inmediato la invitación a presentar este libro, y agradecerles por el tiempo dedicado y por sus magníficas presentaciones que darían lugar ahora para otro comentario muy largo, y quizás, ¿no es cierto?, son muy sugerentes para generar una reflexión que anima a muchos a comprar el libro, que obviamente es el objetivo siempre de una presentación. Quisiera agradecer al equipo del Centro UC de la Familia, agradecer en primer lugar a quienes trabajaron directamente en este libro, a quien fue gestora del Congreso y de la idea de organizarlo, que fue nuestra investigadora Alejandra Retamal, a quienes trabajaron en la edición del libro, muy particularmente a la profesora Carolina Salina, a Francisco Rubio, y agradecer a quienes han estado detrás de todo este acto, que es cierto que pareciera, como decía Cristian, más sencillo, pero en realidad requiere un trabajo desde la edición de este magnífico, ¿no es cierto?, flyer y afiche que tuvimos, y organización de esto, y quiero agradecer muy particularmente a Nicole Elizondo, agradecer a Fernanda, agradecer a Sofía, a todo nuestro equipo, a nuestra secretaria que debe estar conectada, Sara Gutiérrez, porque desde luego, y ustedes quizás los que han presentado el libro pueden darse cuenta que este libro, y por supuesto el decano lo sabe, nada de esto es posible si no es, ¿no es cierto?, porque hay detrás un equipo muy sólido, muy cohesionado como el que tenemos. Quisiera agradecer a todos los autores. Yo sé que muchos están escuchándonos, agradecernos por haberse sumado, agradecerles por sus magníficos trabajos, agradecer a Thomson Reuters, que se animó a publicar este libro muy rápidamente, y de inmediato, mientras presenté la idea, me dijeron, por supuesto, profesora, y agradecer la edición. Quiero también señalarles a los que nos están escuchando que todos quienes se inscribieron van a tener un descuento en el libro que Thomson Reuters ha ofrecido. Agradecer a todos los que nos acompañan en este acto, son muchas personas, agradecer muchos comentarios que hemos recibido. Y agradecer a mi familia, que también me está acompañando a la distancia o aquí tras bambalinas en otro televisor, y que por supuesto han hecho posible el que haya podido dedicarle el tiempo a esto, ¿no? Y agradecer y decir, ¿no es cierto?, que finalmente este empeño, este trabajo, este libro va dedicado a los niños y niñas
de nuestro país y de Latinoamérica y por supuesto del mundo, esperando y recordando que todos ellos merecen plenas oportunidades para poder llegar a ser las mejores y maravillosas personas que están destinados a ser, y que para ello requieren una familia que pueda acompañarlos en ese desarrollo, en ese crecimiento, y que por lo tanto, cuando esa familia, esos padres, o no están, o de alguna manera, ¿no es cierto?, tienen dificultades para poder acompañarlo, entonces se requiere la acción pública, la acción del Estado, pero también la acción de la sociedad, ¿no? Como bien recordaba Beatriz, y he querido resaltar en mi trabajo en este libro, es que no hay posibilidad de dar una respuesta y de alguna manera hacer concreta la Convención de los Derechos del Niño en nuestros países en particular, si esto no se produce por una acción coordinada entre el mundo público y en el mundo privado. Así lo ha sido en Chile desde siempre. Hay que recordar que además la preocupación por la infancia en Chile surge más bien en el ámbito privado, en las iniciativas de ciertas congregaciones religiosas, ¿no es cierto?, al inicio de la República, y luego se ha mantenido y se ha logrado sostener en la acción muy grande de muchas organizaciones, fundaciones, confesiones religiosas que apoyan a los niños, a la infancia a lo largo de nuestro país, y lo mismo sucede desde luego en todos nuestros países. Así que simplemente agradecerles nuevamente a todos ustedes y esperar que, bueno, podamos todos seguir promoviendo, ¿no es cierto?, la acción pública y privada en nuestros países. Muchas gracias. Queremos agradecer a nuestra directora por sus palabras. También queremos agradecer la asistencia de todos ustedes a este evento virtual. Para todos los que se inscribieron en nuestra página, les pedimos estar atentos a sus correos porque la editorial Thomson Reuters les hará llegar un descuento especial para que puedan adquirir el libro. Para quienes no alcanzaron a inscribirse, los invitamos a visitar la página de Thomson Reuters, donde se encuentra disponible el ejemplar para su compra online. Nuevamente agradecemos a los más de 200 participantes que nos acompañaron.